Buenos días, niños. Buenos días, Buenos días, maestro. profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Tenemos buen quórum hoy, aunque todavía faltan algunos. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión. ¿Alguno de ustedes, de manera voluntaria, quiere recordarnos que vimos la sesión anterior? Profesor, vimos cómo nos iba a calificar y empezamos a ver un poquito lo que era la división del derecho. Eso. En cuanto a lo que vimos del temario, vaya, lo académico, ¿qué vimos? Sí, profesor. Únicamente, A ver, ¿quién primero? Bien, mi nombre es Alejandra, profesor. Vimos la evaluación, el examen escrito con valor de 7 No te puntos. preocupes, a ver, eso no. Más bien lo que vimos de derecho, vaya. Ok, de la clase. Vimos de derecho público. En este caso, vimos que el derecho el derecho público era un conjunto de normas jurídicas y estas, regulaban la relación entre el Estado y los particulares. Y también usted, por ejemplo, nos dio algunos conceptos como lo que es la relación de coordinación y ordenación, que la de coordinación es cuando el Estado actúa y la de ordenación quiere decir que está al mismo rango. También nos habló un poco del ius imperium, que es que el Estado actúa como autoridad. Y A ver, ahí te nos paro habló tantito, algo. Diana. A ver, empezamos a platicar Sí. justamente de la división de las ramas del derecho, porque resultaba necesario que ustedes comprendieran dónde se ubica justo el derecho mercantil. Vamos a contextualizar. Tenemos que saber dónde se ubica el derecho mercantil dentro de este universo, dentro de las diversas ramas del derecho. Por eso comentamos que había tres principales ramas en el derecho: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Y platicamos justamente del derecho público. Comentamos que el derecho público iba a ser ese conjunto de normas jurídicas, como bien lo mencionabas, que regulaba esa relación entre el Estado y los particulares, pero siempre y cuando el Estado, ¿qué? Actúe como una autoridad particular. Así es, siempre y cuando el Estado actuara como una autoridad. Debe de ser una relación de derecho público solo cuando el Estado actúa como autoridad, con una facultad que se conoce como, ¿alguien sabe? Yo, maestro, en la última clase estaba hablando que se llama subordinación. La facultad con la que el Estado actúa como autoridad se le conoce como ius imperium o derecho de imperio, ius imperium. Cuando el Estado actúa jerárquicamente como un superior jerárquico frente al particular, la relación que se da entre ambos, por supuesto que es una relación de suprasubordinación, siempre y cuando el Estado actúe como autoridad, como superior jerárquico frente al particular. El ius imperium va a ser entonces esa facultad que el Estado va a utilizar para actuar como autoridad jerárquicamente superior frente al particular. Y este tipo de relaciones se les llama relaciones de suprasubordinación. En cambio, cuando el Estado actúa como particular frente al propio particular, esas relaciones se les llaman relaciones de coordinación o relaciones de ordenación o de coordinación, ¿ok? Entonces las relaciones de coordinación o de ordenación son esas relaciones que se dan entre el Estado cuando actúa como particular frente a otro particular. Eso es justo el punto medular. Uno por uno, ¿algunas ramas del derecho público que recuerden? El derecho administrativo. Ajá, ¿qué más? El derecho civil. No, el el derecho derecho civil no. penal, El derecho El civil. derecho laboral. Laboral El tampoco. derecho social. Social tampoco. Derecho mercantil. A ver, muchachos. Aquí sí me confundieron los cables. Ni derecho Derecho penal. civil, ni derecho laboral, ni Derecho derecho penal. social. Derecho penal sí. ¿Por qué? Derecho El derecho procesal. social es una rama más del derecho, es una tercera rama del derecho, ¿ok? Cuando hablamos del derecho social hablamos de la tercera rama del derecho. El derecho se divide para su estudio en público, privado y social. El derecho laboral no pertenece al derecho público, tampoco el derecho civil. El derecho civil es una de las ramas del derecho privado. El derecho laboral pertenece al derecho social. Sí constitucional, sí administrativo, sí financiero, sí penal, sí administrativo, sí procedimental, sí internacional, público y privado. Eso sí, porque en esas ramas
en ese tipo de relaciones que se regulan en ese tipo de ramas, el Estado sí va a actuar como un particular. Les hablaba del administrativo, del financiero y del fiscal. ¿Y por qué el fiscal? Porque en el fiscal, este momento de requerir impuestos, que lo hace el Estado, además, a través de una de sus instituciones, lo hace de manera obligatoria para el particular. A ver, tú como particular estás obligado a contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional en términos del artículo 31, fracción 4 de la Constitución. No te estoy preguntando, te estoy exigiendo que cumplas esta norma. En derecho penal igual, hasta hablábamos de la autotutela. Si yo como particular no puedo castigar a la persona que comete un ilícito penal o un delito, solo el Estado podrá hacerlo con ese ius imperium, esta facultad, a través de su tercer poder, que es el poder judicial, a través de un juez. Entonces, mucho cuidado con esto de las ramas. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a esto? No, maestro. Ok. ¿Qué más vimos? ¿Ahí nos quedamos? Sí, profesor, fue lo único que vimos. Bueno. También, bueno, yo recuerdo que estábamos viendo algo acerca de lo que es la ley de amparo y en qué casos se aplica. Sí, justamente esto estábamos comentando. Cuando el Estado actúa como autoridad con esta facultad de ius imperium, actúa como autoridad y le requiere el cumplimiento de una norma a un particular, en algunas ocasiones, y eso es muy común en el derecho positivo mexicano, puede conculcar, puede violar, puede menoscabar las garantías individuales, los derechos fundamentales, los derechos humanos de un particular. Si a mí me quieren privar de mis bienes, de mis posesiones, de mis derechos, incluso de mi libertad, sin que me hayan oído y vencido en juicio, es decir, sin haber atravesado por un proceso tramitado en forma de juicio, sin haber respetado mis garantías procedimentales, es decir, que haya sido oído y vencido en juicio a través de leyes que se hayan expedido con anterioridad al acto, a través de jueces que se hayan nombrado anteriormente, con todas las etapas del proceso. Entonces, ahí estamos violentando como autoridad estos derechos de seguridad jurídica. O simplemente cuando alguna autoridad violenta alguno de estos derechos fundamentales, nosotros como particulares podemos justo menoscabar. ¿Quién no está grabando la clase? Perdón. Yo sí estoy grabando la clase. Entonces, bueno, les comento. Entonces, les comentaba que cuando alguna autoridad en ejercicio de sus funciones violenta en perjuicio de algún particular este tipo de prerrogativas, tenemos un medio de control constitucional llamado amparo. El amparo es un medio de control constitucional tramitado en forma de juicio y justamente lo planteamos para hacer valer estas violaciones a los derechos fundamentales. Ya lo veremos en su momento si es que tenemos que hablar de ello y si no tendrán un curso completito. ¿Alguien más? Entonces no hablamos justamente del derecho social. Vamos a platicar entonces ahora del derecho social. El derecho social lo vamos a comprender como ese conjunto de normas jurídicas, que establece el Estado, para la protección de grupos sociales desfavorecidos. Conjunto de normas jurídicas que establece el Estado para proteger o para la protección de grupos sociales desfavorecidos. Y aquí en el derecho social tenemos tres principales ramas o tres principales reinos. Vamos a hablar en el derecho social, vamos a hablar del derecho laboral, vamos a hablar del derecho agrario y vamos a hablar del derecho de la seguridad social. Derecho agrario, derecho laboral y derecho de la seguridad social. Estos son los tres principales reinos, son los tres principales ramas del derecho social. Y vamos a dar una breve semblanza de cada una de ellas. Hablando de derecho agrario, para platicar de derecho agrario tenemos que hacer un poco de historia para entender por qué se creó el derecho agrario. Bueno, pues todo empezó justamente con estas civilizaciones, con todos estos pueblos que existieron en nuestro país antes de que fuéramos el México independiente que hoy somos. Me estoy refiriendo justamente a culturas prehispánicas, justo como Tenochtitlan, justo como los aztecas, justo como los chichimecas, entre otras situaciones. Ellos tenían sus reglas, tenían su propio derecho, sin embargo,
fue el 13 de agosto de 1521, documentado por los libros, que nos conquistan los españoles y ese fenómeno cambió todo. Para que entiendan cómo es que ese fenómeno cambió todo, tenemos que platicar de otro tema, de los sistemas jurídicos que existen en el mundo. Hay tres principales sistemas jurídicos, Y me estoy refiriendo al Common Law, me estoy refiriendo al sistema islámico y me estoy refiriendo al sistema germánico-románico. Al Common Law, al sistema islámico y al sistema germánico-románico. ¿Qué países siguen esta tradición del Common Law? Vamos a hablar de países como Estados Unidos, de Norteamérica, como Inglaterra, como Irlanda, como Australia. Todos estos países siguen la tradición jurídica del Common Law. ¿Cómo hacen su derecho? ¿Cómo lo trabajan? Con base en los conocidos precedentes. ¿Y qué es un precedente? Ellos resuelven sus casos con base en casos anteriores. Al principio de los tiempos, cuando empezaron a procesar a las personas, a tramitar juicios, pues ellos no sabían cómo hacerlo. Entonces nombraron una persona que asumían que pudiera llegar a ser un buen juez, nombraron un jurado, una persona hizo de abogado, la otra persona también, un defensor, y empezaron a platicar y a resolverlo en un juicio que se tramitaba más de manera pública, y con el tiempo fueron perfeccionando justamente estos procesos. Y ellos entonces, para resolver los procesos subsecuentes, los procesos que seguían en el tiempo, se basaban en los procesos que tramitaron anteriormente. De allí que sea muy común decir, a ver, este caso que estamos tramitando actualmente es exactamente igual al de Marbury contra Madison. Ah, perfecto. Entonces, su señoría, con fundamento en el caso de Marbury contra Madison, esta norma pudiera ser anticonstitucional por esto y por esto y por esto. Entonces, todos sus procesos, todos sus juicios, los basan con precedentes, con otros procesos u otros juicios que se celebraron en el pasado. Está también el sistema islámico, países generalmente de Medio Oriente que sobreponen sus instituciones religiosas, sus divinidades, antes que el respeto a la norma jurídica propiamente dicha, o incluso arriba de los derechos que podemos considerar como fundamentales o elementales para el hombre. Es más importante Alá que respetar algún tipo de prerrogativa humana. Ya lo saben, Irak, Irán, todos esos países siguen este sistema islámico, caracterizados esencialmente, porque les estoy comentando, en ser de los número uno a nivel mundial en violaciones, francas violaciones a derechos humanos o prerrogativas fundamentales. Y ahora sí, hablamos del sistema germánico-románico. Y para hablar del sistema germánico de Alemania, germánico-románico de Roma, tenemos que hacer un poco de historia, tenemos que hablar un poco de derecho romano. Mucho hablaremos de derecho romano en estas sesiones. ¿Qué pasa con ese sistema germánico-románico? Hablemos de Roma un poco. Es muy importante que ustedes estudien dentro de su currícula de derecho romano, porque el derecho romano es una calca, si no igualita, en un 70-75% de nuestro derecho civil actual. Gran parte de nuestras instituciones del derecho civil se retoman justo del derecho romano. Y Roma fue un gran sueño en esta época para todos aquellos que formaron parte de Roma. Roma al principio tenía una autonomía política, tenía una autonomía jurídica, hasta religiosa, y en cuestión de creencias ellos tenían sus propios dioses, sus propias divinidades. Pero no es un secreto ya que el Imperio Romano, porque sobre todo fue ya en la época del Imperio, esta época histórica, el Imperio Romano ya adquirió como religión oficial, en un momento dado, la religión apostólica, católica y romana. Y Roma entonces inició siendo una provincia muy chiquita, y poco a poco fue creciendo, fue conquistando otras provincias. Conquistó a lo que hoy conocemos como Francia, a los famosos galos, a los visigodos, a los godos, a los ostrogodos, y fue retomando entonces las cosas más elementales o las cosas que consideraron más interesantes para su derecho. Y cuando iba conquistando estas provincias, Roma, ¿qué fue lo que pasó? Cuando conquistaba provincias, nuevas provincias, entre ellas España, que hacia allá vamos,
Entonces, vamos a decir que yo Roma conquisto España, ¿qué va a pasar en consecuencia? ¿Cuál va a ser el derecho aplicable en España? Pues el derecho aplicable en esta nueva provincia conquistada, que antes era España, va a ser un híbrido, va a ser una mezcla entre el derecho que existía anteriormente en España y ahora el aplicable derecho romano. Entonces vamos a mezclar ese derecho romano que ya existía, que impusieron los propios romanos, con el derecho aplicable en España. ¿Quiénes dirimían las controversias en estas provincias conquistadas por parte de Roma? ¿Quiénes hacían de jueces para resolver estos conflictos en las provincias conquistadas? Unos señores que se les conocía como pretores peregrinos. Pretores peregrinos. Los pretores peregrinos entonces eran los jueces que dirimían o resolvían las controversias en las provincias que conquistaban los romanos, y obviamente los pretores peregrinos deberían de conocer perfectamente cuál era el derecho aplicable que se aplicaba, más bien que se observaba en estas, justo en estas provincias conquistadas. Los pretores, lisa y llanamente, la figura del pretor, simple y sencillamente hacía referencia a un juez, y estos dirimían controversias específicamente en Roma. Si podemos escuchar o hablamos de un pretor, hacemos referencia concretamente a Roma. Si hablamos de un pretor peregrino, ya entonces estamos hablando de un juez que dirimía conflictos en las provincias conquistadas. ¿Ok? Bueno, fenómeno entonces de la conquista de Tenochtitlan, 13 de agosto de 1521. Nos conquistaron los españoles. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué derecho se aplicó aquí en la Nueva España? Pues el derecho español que tenían ellos por obligación que observar en España y por consecuencia directa aquí en la Nueva España. Y obviamente todo ese derecho español tiene una muy marcada influencia por parte del derecho romano y de todas aquellas provincias que por ende conquistó. Algo tiene el derecho romano de Alemania, algo tiene el derecho romano de Francia, algo tiene el derecho romano de Países Bajos, etcétera. Entonces, toda esta tradición se impone cuando en la Nueva España se imparten estas normas jurídicas, las ordenanzas de Bilbao, la novísima recopilación de la Nueva España, etcétera. Y comienzan los conflictos, comienzan una serie de movimientos por parte de los inconformes, por parte de José Ortiz de Domínguez, por parte de Miguel Hidalgo y Costilla, por ahí Turbide también. Y entonces, en 1810, más o menos, empezaron los movimientos independentistas, se consuman por ahí de 1825, y ya que somos el México independiente, ¿y ahora qué? Ahora, ¿cuáles van a ser las normas? ¿Cuáles van a ser las leyes que vamos a aplicar en consecuencia en este México independiente? Pues lo que hay y lo que había eran las normas españolas de ese momento. ¿Y qué creen? Las normas españolas tienen una total y absoluta influencia del derecho romano. Por eso es que nosotros, como México, somos o seguimos este sistema germánico-románico. Tenemos una influencia muy marcada por parte de este derecho romano. Y bueno, ¿qué sucede? Ideológica o religiosamente, también Nueva España conquistó en un momento dado a los indígenas, a los prehispánicos, imponen la religión católica apostólica romana, la religión oficial, ya podemos asumir que es la católica apostólica romana, incluso a principios justamente de México independiente, y no fue sino hasta los años más o menos de 1835, 1836, algunos lo adjudican a don Benito Juárez García con las leyes de desamortización eclesiástica, otros al propio Lerdo de Tejada. Dicen los libros de historia del derecho mexicano que fue don Benito Juárez García quien, a través de estas leyes, marcó finalmente esta diferencia. Puso fin a la relación entre los asuntos políticos y los asuntos religiosos. Hacemos una clara distinción entre los asuntos de la Iglesia y los asuntos del Estado. Separación Iglesia-Estado. Entonces, a ver, tu Iglesia te tienes que ocupar de tus asuntos religiosos, tu Estado te ocupas, o tu político te ocupas de los asuntos políticos inherentes al Estado. No podemos entonces seguir mezclando estas cosas. La Iglesia inconforme, que además todas aquellas tierras enormes que los españoles se apropiaron de estas civilizaciones prehispánicas, pasaron a ser mano tanto del Estado como de la Iglesia.
justo hasta antes de estas leyes de desamortización eclesiástica. Ya con la desamortización eclesiástica, la iglesia ya no formaba parte más de los asuntos políticos y por ende ya no tenía la titularidad de los derechos de propiedad de estos grandes latifundios. Entonces, ¿ahora de quién eran? Pues el Estado. El Estado es el propietario original de todas estas tierras, de la nación, de todas esas aguas. Y justamente hasta 1917 es cuando se hace esta revolución en materia social, ya hablaremos de ello ahorita, y el Estado entonces ya tendrá la facultad a partir de 1917 de conferir una propiedad derivada a favor de los particulares, si fuera el caso. El Estado es el propietario originario, por principio, de todas estas tierras pertenecientes a la nación, de todas estas aguas, pero eso no quiere decir que el Estado no pueda conferirle al particular la titularidad de los derechos de propiedad de estas tierras a estos particulares, ¿ok? Y aquí empiezan los conflictos. El Estado necesita enriquecerse, el Estado necesita recursos, las familias mexicanas, las nuevas familias mexicanas necesitan comer, necesitan sobrevivir, y hay una serie de personas que se dedican a trabajar la tierra, justamente, estos enormes latifundios, a trabajar estos jornaleros, estos mineros. Ellos trabajan la tierra. ¿Y qué hace el Estado? ¿Qué hacen los patrones en principio? A ver, para ti te voy a dar estos 3 frijolitos para que puedas comer tú, para que pueda comer tu familia. Estas personas que en gran medida no saben leer, no saben escribir, no entienden muchas veces el idioma castellano, el español latinoamericano. No lo entienden porque muchas veces ni siquiera lo hablan dialectos indígenas, pues con tal de comer, con tal de tener un plato en la mesa para ellos y para sus familias, pues tienen que trabajar horarios excesivos, jornadas excesivas, a cambio de una paga mínima, donde ni siquiera pueden ellos ser titulares o no pueden tener la propiedad de esos bienes o de esos productos que están trabajando. Se cansan, ellos están hartos, vienen los movimientos justos revolucionarios, el propio Emiliano Zapata lo decía por ahí de 1910, la tierra es de quien la trabaja, ¿cómo es posible que yo estoy trabajando, que yo estoy arando el campo como campesino y ni siquiera tengo derecho a comercializar, a disfrutar ese maíz, esos frutos, esas verduras, esas calabazas? Esto no puede ser, esto es injusto y el Estado abusa porque nosotros tenemos la necesidad y no sabemos cómo defendernos. Y justamente es en 1917, bajo la tutela de Venustiano Carranza y Garza, cuando empiezan esta serie de movimientos. ¿De qué año es nuestra constitución actual vigente, jóvenes? 1917. Mal. Error. ¿Alguien sabe? 1924. Tampoco. Instrumentos constitucionales que pudieron haber sido vigentes porque algunos fueron proyectos y otros no. 1812, 1824, las bases orgánicas de 1835, 1836, 1857. Esta es la actual. Reformada el 5 de febrero de 1917. Y lo que celebramos nosotros actualmente no es la expedición de una nueva Carta Magna. Todo mundo asume, y todos aquellos que no son abogados y no saben derecho constitucional, asumen que nuestra constitución actual es del 5 de febrero de 1917, pero no. La constitución actual es de el año de 1857. Y el día 5 de febrero de 1917, esa Carta Magna tuvo reformas, adiciones estructurales. Por eso es que Vox Populi, Vox Dei, por eso es que asumimos que el 5 de febrero de 1917 se crea una nueva constitución, pero no, estamos hablando de una reforma a la de 1857, para que como abogados lo tengan muy presente. Y gran parte de estas reformas a la Constitución del 57, en 1917, radican justo a este universo del derecho social. Se instituye como marco constitucional o como derecho fundamental básico, como garantía social esencial del derecho agrario, el artículo 27 constitucional.
justamente donde se formaliza lo que les estoy comentando. La propiedad originaria de las tierras de la nación y de las aguas corresponde originalmente al Estado, y por excepción, la propiedad derivada la puede conferir el Estado a favor de los particulares. Este es el fundamento constitucional del derecho agrario. El 123, todo lo que implica el derecho laboral y el derecho de la seguridad social. Toda esta parte del derecho social fue en gran medida lo que se adicionó a la Constitución el 5 de febrero de 1917. Entonces, aquellos jornaleros, aquellos campesinos, gracias a estos movimientos impulsados y tutelados por Venustiano Carranza y Garza, ya no van a trabajar por esos 3 frijolitos para ellos y para su familia. Ya hay quien los defienda. A ver, en efecto, tienes derecho ya no nada más a esos 3 frijolitos, ahora vas a tener derecho a percibir el fruto de tu trabajo, vas a tener derecho a jornadas de 8 horas, a recibir un salario digno. Ya esto que tú estás trabajando, esta tierra que estás arando, el producto de tu trabajo ya puede llegar a ser tuyo. Mucho ha evolucionado el derecho agrario porque toda esta pluriculturalidad prevista además en la propia Constitución ha ido evolucionando, cada vez lo protegemos más porque es parte de nuestra identidad nacional. Por ahí hay un posgrado en el instituto, lo digo de una manera muy objetiva, en materia de derecho indígena, para quien le interese esta parte al final de la carrera. Pero el derecho indígena tendrá que ser una rama, una segregación del derecho constitucional. Ya a quien le interese ya lo trabajará. Pero bueno, toda esta pluriculturalidad de pueblos, de identidad, la protegemos. Cada vez es menor la influencia o menor la observancia de esta cultura y eso es redimir en gran medida o suprimir nuestra identidad como mexicanos. Entonces por eso ya se protege cada vez más y más. Algunos, como Manuel Ávila Camacho, también impulsaron mucho temas de derecho agrario. Fue con el propio Tata Cárdenas, el famoso Tata Cárdenas, Lázaro Cárdenas del Río, que se empezó a hablar de una propiedad comunal. A ver, ejidatario, comunero, minero, campesino, jornalero, este gran latifundio pertenece a todos los que lo trabajan. Tú trabajas esta pequeña partecita de tierra, aquí puedes construir tu casa, esta parte específicamente va a ser para ti, para tu familia, construyo aquí tu casita, puedes trabajar esta tierra, puedes comercializar tus jitomates, tus calabazas, tus chiles, y vas a compartir este latifundio, vas a compartir esta gran porción de tierra con los demás, con el vecino que también ara la tierra igual que tú. Incluso pueden haber áreas comunes para que pongan ustedes un auditorio, trabajen, platiquen en las asambleas los asuntos comunes al ejido. Vamos a poder constituir sociedades de producción rural. Ya ha evolucionado mucho todo esto. Vamos a instituir una procuraduría agraria para que tutele los derechos de estos sujetos que, como ustedes habrán notado, se consideran vulnerables en derecho. Entonces ahora ya entendemos por qué estos jornaleros, estos campesinos, estos ejidatarios se consideran como grupos vulnerables o en estado de indefensión a la luz del derecho positivo mexicano. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a esto que estamos comentando? Profesor, bueno, por lo que entendí yo, los que impulsaron en sí el derecho agrario y todo eso fue Cárdenas y Camacho, ¿no es así? Sí, vámonos un poquito más para atrás. Podemos hablar de movimientos en la Revolución. Zapata se dice que influyó mucho. Venustiano Carranza fue el primero justo en influir en todos estos temas de garantías sociales. Y claro, podemos hablar de Manuel Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas del Río, por supuesto. ¿Alguien más? Maestro, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Usted sabe de alguna institución que lleve, por decir, un posgrado en Derecho Agrario? La UNAM probablemente. Ya para agrario podemos hablar de la UNAM. Pocas, realmente son pocas las que hablan de agrario, pero seguramente la UNAM. Buena pregunta. Porque además muchas instituciones asumen al derecho agrario como parte del derecho social y otros tantos, como finalmente los pleitos del derecho agrario, por alguna razón, tanto los pleitos de derecho agrario como los laborales terminan resolviéndose en tribunales colegiados en materia administrativa. Muchos imparten y dan una pintada de estos temas en derecho administrativo de manera errónea, porque tenemos que trabajar derecho social. Podemos hablar de la propia UNAM o de institutos de investigaciones jurídicas. Te lo voy a investigar. Si yo sé de algo, te digo. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más?
Bueno, No, maestro. bueno, eso es en torno al derecho agrario. Vamos a platicar un poquito de derecho laboral, que ya debieron haber llevado. Para hablar de derecho laboral, tenemos que entender que el derecho laboral se divide en dos principales reinos, dos principales ramas, y podemos hablar del derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo. Derecho individual del trabajo y derecho colectivo del trabajo. Cuando hablamos del derecho individual del trabajo, vamos a hablar de relaciones celebradas entre patrones y trabajadores de manera individual, uno a uno. Si yo, por ejemplo, soy un pasante en derecho, estoy estudiando, quiero hacer mis prácticas y quiero que me contrate un buffet, un despacho de abogados, ¿quién me va a contratar? Pues me va a contratar a lo mejor el titular del buffet, el licenciado Buitrón, o a lo mejor me contrata directamente la firma, asesoría y representación corporativa, sociedad civil como persona moral, pero es una relación uno a uno. Y hablamos de un contrato individual de trabajo, celebrado entre Luis y entre asesoría y representación corporativa, uno a uno. ¿Y qué pasa en este tipo de relaciones individuales de trabajo? A lo mejor yo tengo que ir a tribunales todos los días y me pagan bien poquito y el jefe me dice que todo es para que yo aprenda y a veces me tengo que quedar tarde y a veces hasta no asisto a clases porque es un tema. Con trabajos me pagan los transportes. Oiga, por favor, súbame el sueldo, necesito pagarme los libros. Ya no puedo llegar tarde a la escuela. Híjole, ponte la camiseta, es que todo esto es por tu bien, estás aprendiendo, lo que yo te estoy enseñando no tiene nombre, nadie te lo va a enseñar y al rato tú tendrás tu buffet. Eso no es del todo justo. Me han preguntado muchos alumnos, ¿qué hago? ¿Renuncio a mi trabajo? Yo no sé quién para decirles, lo único que les puedo comentar es lo que a mí me dijeron en algún momento. Recuerden que son estudiantes que trabajan, no trabajadores que estudian. Ya llegará su momento. Si alguien sobrepasa sus límites o si alguien quiere sobreponer sus intereses personales, familiares, académicos, tal vez no sea ahí, piénsenlo mucho. Yo sé que algunos tienen compromisos familiares, que algunos tienen compromisos ya con hijos, etcétera, pero bueno, no podemos tampoco supeditar los intereses propios a los ajenos, ¿no? Esto es el tipo de violaciones y el tipo de problemas que se dan. No es lo mismo hablar del despacho de abogados a hablar de relaciones colectivas de trabajo, y eso es a lo que voy. No es lo mismo tener 12, 15, 20, 25 empleados en un bufete de abogados a tener una nómina de 5,000, de 6,000 personas. No tengo ni idea de cuánto sea la nómina de Procter & Gamble, de Bimbo, de Coca-Cola, de Volkswagen. Imagínense cuántos trabajadores son. Entonces ya las cosas son diferentes. Ya no estamos hablando de 25 trabajadores. Hablamos de una nómina de 5,000, 6,000 personas. Y tengo dos opciones como patrón, como empleador. Puedo hacer 5,000 contratos individuales de trabajo o puedo hacer un solo contrato colectivo de trabajo, donde los propios trabajadores constituyan, creen un órgano colectivo de trabajo, podemos llamar sindicato. Y a través del sindicato vamos a constituir una organización que represente justamente a todos los trabajadores. Y entonces el patrón tendrá que firmar un solo contrato colectivo de trabajo, tendrá que firmar con el sindicato que representa a los 5,000 trabajadores. ¿Y qué será más fácil? Que el sindicato se apersone con el patrón o el representante sindical. Oye, patrón, no te hagas, ya pasó un año, tenemos que revisar el contrato colectivo de trabajo, ya me tienes que ajustar el salario, por favor. Hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tienes que respetar, tiene que aumentar esto, y si no, pues bueno, tenemos una serie de acciones. Imagínense una huelga en una empresa de esta talla, ¿no? Sería catastrófico para ellos. Tendrán que solucionarlo. No es lo mismo uno a uno, oiga, señor patrón, por favor, súbame el sueldo, por favor, no puedo con los gastos, ponte la camiseta, pero es que ni siquiera me está pagando horas extras, ponte la camiseta. Que un sindicato se apersone, si no me ajustas el contrato colectivo de trabajo, vamos a tener problemas. Nos vamos en la Junta, futuros tribunales en materia laboral por la reforma que ya están puertas para esta Ciudad de México, ¿ok? Como ustedes podrán entender, las relaciones obrero-patronales, y ustedes lo tendrán que ver en derecho laboral o derecho del trabajo, cuando hablamos de una relación de trabajo, podemos hablar de elementos de la relación de trabajo. Uno de esos elementos es la famosa subordinación.
y los trabajadores tendrán que supeditar su voluntad a las instrucciones del patrón. Si tú no me haces caso, si tú no te quedas después de las 6 de la tarde a echarme la mano, si tú no vas a juzgados el día que te digo, pues entonces pues te puedo correr, pero te tienes que poner la camiseta. Eso deja en estado total y absolutamente de indefensión a los trabajadores. Justamente por eso es que los trabajadores se consideran como población en estado de indefensión, como grupos vulnerables conforme a la luz del derecho positivo mexicano. Por eso es que el derecho al trabajo es considerada como una de las ramas del derecho social. ¿Alguna duda de esto que he comentado del derecho del trabajo? No, profesor. No, profesor. Ok, a grandes rasgos. Y conflictos en materia de seguridad social. Cuando nosotros somos trabajadores, trabajamos, por ejemplo, para el Estado, tenemos derecho a que el Estado por lo menos nos garantice una serie de servicios básicos en torno a la salud. Si yo me quedo huérfano, si yo tengo dependientes económicos y fallezco, tenemos derecho a lo mejor a una pensión por cesantía, por edad avanzada, por vejez, por maternidad, a un sistema de servicios de salud básico, que si yo trabajo para el Estado me los va a propagar un ISSSTE, que si yo trabajo para un particular me los va a propagar un IMSS, que si yo trabajo para las Fuerzas Armadas y el Ejército Mexicano me lo va a propiciar un ISFAM. Y justamente los conflictos que se suscitan entre ISSSTE, IMSS e ISFAM se les denomina las relaciones del derecho de seguridad social, previstas evidentemente a la luz del artículo 123 constitucional. No somos el mejor de los sistemas de seguridad social a nivel mundial. Curiosamente dicen por ahí que Cuba es muy bueno en ello, pero tampoco es que estemos tan mal. A pesar de lo que se ha visto y a pesar de que el Instituto Mexicano de Seguridad Social nos dé visitas o nos dé citas dentro de 4 o 5 meses, créanme que puede ser peor la cosa. Sí estamos muy mal y no es consuelo, tenemos que hacer algo al respecto, pero hay países que están para llorar. Bueno, esto es en torno al derecho social. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a estos comentarios del derecho social? Profe, ¿podría volver a repetir las instituciones, por favor? Sí, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si soy un trabajador o un empleado que trabaja para algún particular. El ISSSTE, si trabajo para el Estado, si soy un trabajador del Estado. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado. Y el ISFAM, si trabajo para la Fuerza Armada o el Ejército Mexicano. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Ok? Gracias. Claro que sí. Maestro, sí. Yo tengo una duda. Sí. Un ejemplo, si el IMSS le da, no sé, va un enfermo y le da la cita dentro de 5 meses y el enfermo muere por el motivo que había ido, ¿qué sucede como ahí? Uy, muchos temas. Excelente pregunta. ¿Sí se puede meter como demandas y todo eso? Por supuesto que puedes procesar, pero a ver, tenemos que diferenciar, como les comentaba, relaciones de derecho público y de derecho privado. Si, por ejemplo, un médico del IMSS, por negligencia médica, comete algún daño fatal a alguna persona, los beneficiarios de esa persona, o incluso la persona si sobrevive, pues por supuesto que tendría derecho a una indemnización, a que le paguen una incapacidad, o si nos apuramos un poco, eso es un pleito ya de naturaleza civil. En naturaleza civil, porque ya no estás demandando, ya no le estás reclamando al IMSS como institución gubernamental esta falla o este incidente o este hecho ilícito, ya se lo estás demandando propiamente al médico responsable. Si el médico responsable cometió un hecho ilícito, incluso te puedes ir en la vía penal contra el médico, o si lo deseas, que tampoco están peleadas ambas vías, en la vía civil puedes demandar daño moral, o puedes demandar también temas de negligencia médica y tendrás que ser acreedor a una indemnización que además son millonarias. El daño moral es bien bonito en derecho civil, es de las figuras más complejas, pero es de las figuras mejores pagadas. Hay casos documentados tipo 60 millones, 70 millones, 100 millones, 150 millones, si lo sabe litigar, claro está. Mayan Palas por ahí también tuvo un asunto de daño moral que no tiene nada que ver con esto, documentado en 40, 50 millones. Y si sabes hacerlo bien con un doctor o irte directamente contra el hospital, puedes también obtener una suma tipo 60, 70 millones si sabes hacerlo. Pero sí, por supuesto que puede litigarlo. ¿Ok?
Ok, gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, esto es en torno al derecho social y por fin llegamos a donde teníamos que llegar, al derecho privado, por fin. Aquí es donde vamos a situar, a ubicar nuestra clase, aquí vamos a contextualizar justamente a nuestra materia, nuestra asignatura, que es el derecho mercantil. ¿Alguien sabe entonces, vamos a hablar de derecho privado ahora sí, qué podemos entender como derecho privado? Es lo que se regula entre particulares, maestro. Ok, hazme un favorzote. ¿Podríamos intentar cambiar la palabra loque por algo más? ¿Cómo qué será ese loque? El encargado. Encargado, ok. ¿Alguien más? Es el que se encarga de reglamentar a los particulares Ok, entre particulares. ok. ¿Me gusta más? Las relaciones de igualdad entre particulares y el Estado. El Estado no, porque el Estado es público, recuerden. ¿Qué más? Ajá. Que Es la- también, Adelante. Perdón. A ver, primero Gaby, luego Cintia, luego Carla. Ok. ¿Qué más? Ajá. Es la rama del derecho privado que se encarga de regular las relaciones entre los particulares. Eso. Muy bien. En términos generales podemos concebir... Ah, perdón, pero una perdón, duda, Carla. tengo una duda. Perdón, es que, bueno, yo en la revista jurídica de la UNAM había encontrado que el derecho privado es el derecho que regula las relaciones de igualdad entre particulares o entre particulares y el Estado, Ujú. cuando este último actúa despojado de su calidad de autoridad imperio. Entonces, ¿a qué se refiere? Si él me está diciendo que el Estado es público. Justo lo que les comenté cuando hablamos de derecho privado. Mucho ojo y qué bueno que haces esta observación. Recuerden que las relaciones de derecho público son las relaciones entre los particulares y el Estado, pero siempre y cuando el Estado justo actúe con el derecho de imperio o con esa facultad que lo enviste como autoridad. Si el Estado no actúa con jus imperium, ¿cómo está actuando al final del día? Pues como particular. Finalmente estamos hablando de relaciones entre particulares, que es justo el ejemplo que les puse en la primera sesión. Sí, el Estado puede intervenir en relaciones de derecho privado siempre y cuando actúe como un particular. Por supuesto que sí. Eso es correcto lo que dice esta revista de investigaciones. Hay que entender que entonces, si no actúa con esa facultad de imperio el Estado, se sitúa en una relación de coordinación u ordenación y entonces actuará como un particular y las relaciones que tenga con él serán del derecho privado. Eso es correcto. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. Excelente aportación. Pues sí, vamos entonces a concebir el derecho privado en términos generales como ese conjunto de normas jurídicas, que regulan la relación, de los particulares y entre sí. Conjunto de normas jurídicas que regulan la relación de los particulares entre sí. Nosotros como particulares, Estado como particular, si es que así fuera el caso, ¿no? Si yo me quiero casar con una persona, no me voy a casar con el Estado, ¿verdad? Me quiero casar con una persona física, me casaré bajo las leyes civiles, muy diferente a las leyes del derecho canónico o eclesiásticas. Si me quiero casar por las leyes mexicanas, me casaré conforme al derecho civil y eso forma parte de las relaciones del derecho de familia. Entonces los doctrinarios, los estudiosos del derecho, han discernido o han asumido que que los dos grandes reinos del derecho privado son hay dos ramas, el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho civil y el derecho mercantil. Repitiendo el concepto nuevamente para que lo entiendan, que va a concordar con el de derecho privado, el derecho civil también lo vamos a entender como ese conjunto de normas jurídicas que regula la relación de los particulares entre sí. Y para tal efecto, las academias, las universidades respetables, imparten 5 cursos de derecho civil, es decir, dividen el derecho civil en 5 grandes cursos. Primero, derecho de personas y bienes. Derecho de personas y bienes. Derecho de familia y sucesiones. Un tercer curso habrá de derecho de obligaciones civiles. Es obligaciones 1 porque son 2 cursos de obligaciones. En el primer curso de obligaciones ustedes van a estudiar de qué manera se crean
se transmiten las obligaciones civiles. En el segundo curso de obligaciones, fíjese todo lo que tienen que atravesar. En el segundo curso de obligaciones, obligaciones 2, van a estudiar la manera en que se modifican o se extinguen los derechos y las obligaciones civiles. Pero un quinto curso de contratos civiles. Estos nuevos planes de estudio, no sé en qué estaban pensando, y lo digo de manera muy objetiva. Ahora ustedes estudiaron acto jurídico y persona. Acto jurídico es un tema que ustedes debieron de haberlo visto en Introducción al Estudio del Derecho. Consulten el propio texto de Eduardo García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho, y ahí van a encontrar documentado este tema. Debieron haber visto personas y bienes, pero bueno. Algunos otros doctrinarios hablan de algunas ramas, como el propio derecho inmobiliario, que no es sino otra divergencia del derecho de bienes. Algunos hablan del derecho notarial, del derecho registral. El notario es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado. Se va a dedicar a formalizar, a dotar de forma o de solemnidad a través de la escritura pública aquellos actos entre particulares. Entonces, el notario puede conocer asuntos civiles, asuntos mercantiles, lo vamos a ver. Estudiamos el registro público de la propiedad y algunos han hablado de derecho notarial, de derecho registral. El derecho civil fue uno mismo en el derecho romano con el derecho mercantil. Ya lo vamos a estudiar, no creo que nos dé tiempo el día de hoy, lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero para los romanos solo había un derecho privado o una sola rama del derecho privado, y esto era el derecho civil. Y en Roma el derecho civil y el derecho mercantil eran uno solo, uno mismo. Pero el derecho mercantil fue creciendo tanto que fue necesario hacerse autónomo. Y muchas figuras propias del derecho civil también. Por ejemplo, los derechos de autor. Los derechos de autor hace tiempo se regulaban en la propia legislación civil, que además es local. Si ustedes leen hoy algún código civil local, se van a dar cuenta que hay un capítulo de derechos de autor y que todo dice derogado, derogado, derogado. ¿Por qué ha crecido tanto esta rama? Que ya hay una ley federal de derechos de autor. Ya se ha ido independizando, ha ido cobrando autonomía porque se ha desarrollando mucho en la historia. Entonces, básicamente estas ramas han ido evolucionando. Algunos ya consideran que los derechos de autor ya no son civil, ya son mercantil, por ese tema de las regalías y esas percepciones que los autores de alguna obra pudieran llegar a percibir. ¿Okay? Esto en torno al derecho civil. Y ahora sí, llegamos finalmente a donde teníamos que llegar, al derecho mercantil. Excelente. Ya estamos ahora sí enganchados, ya estamos en nuestra materia. Tuvimos que atravesar una clase y media para llegar a ello. Y de manera muy general, porque tengo un bloque o tengo un capítulo destinado para ello, ¿de qué manera pueden ustedes entender o definir al derecho mercantil? De primera mano, porque vamos a definirlo más adelante. ¿Qué entienden ustedes por derecho mercantil? Yo, por ejemplo, entiendo que es el conjunto de normas jurídicas a las cuales hay fines económicos a través de ello. Para mí, mi percepción. Económicos, interesante, Luis, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, que reglamenta la conducta de los comerciantes en el ejercicio de su actividad. Comerciantes, me gusta. Ok, ¿quién más? También de los actos de comercio. Actos de comercio, por supuesto que sí. ¿Quién más? Yo creo que es como, bueno, haciendo lo de mis compañeros, lo de comercio, pero exportación, importación, para que sea algo regulado y no esté fuera de la ley. Por supuesto que sí. Todos están bien, y todos están bien. Todos estos temas los vamos a ver justamente en Derecho Mercantil 1. Son obligados. De primera mano les puedo comentar, les repito, vamos a definirlo y vamos a definirlo de una manera más compleja más adelante, pero de primera mano les puedo comentar que el derecho mercantil va a ser ese conjunto de normas jurídicas, que regula la relación, entre los comerciantes, Y ahora sí, muchas dudas al respecto, vienen las dudas. A ver, si el derecho mercantil regula la relación entre los comerciantes o la relación jurídica entre los comerciantes, ¿quiénes son esos comerciantes famosos? Para empezar, como el derecho mercantil forma parte del derecho privado,
podemos asumir en primera instancia que estos comerciantes son particulares. Por eso que desde Roma se concebía el derecho mercantil como una rama del derecho privado. Los comerciantes en primera instancia son particulares, aunque sean personas morales, porque además el Código de Comercio lo dice. Los comerciantes, entonces, pueden ser aquellos que hagan actos de comercio. Sí, está bien, pero hay otra pregunta. Entonces, ¿qué es un acto de comercio? Lo vamos a ver también más adelante, no se preocupen. El acto de comercio lo podemos definir de acuerdo a 3 criterios: de acuerdo al sujeto, de acuerdo al objeto, de acuerdo a la finalidad. Ya eso lo veremos en su momento, no se inquieten. Pero además, los comerciantes pueden ser personas físicas, pueden ser personas morales, es decir, empresas constituidas conforme a las leyes mexicanas. Pero también pueden ser empresas o personas morales extranjeras, ¿sí? Siempre y cuando adecúen u homologuen su derecho conforme al nuestro. Y para ello hay un procedimiento que con mucho gusto lo vamos a platicar en algunas sesiones. Si una persona moral mexicana o una empresa mexicana viene a hacer actos de comercio a México, por supuesto que es considerada como comerciante, siempre y cuando atraviese por un proceso de homologación o de adaptación de sus normas extranjeras al derecho mexicano. Y el derecho mercantil es amplio, muy extenso, muchos reinos hay en el derecho mercantil. Me encantaría enseñarles todos, pero es imposible. De hecho, las facultades o las academias respetables, en principio tienen 2 cursos de Derecho Mercantil 1 y 2. Yo les voy a dar, por razones de tiempo, Derecho Mercantil 1, que hablaremos. ¿Tienen alguna clase después de esta? No, profesor. Les robo 2 minutos. Que hablaremos entonces de temas como... haremos una reseña histórica, que eso será la siguiente clase. Vamos a hacer un poco de historia, porque hay que entender cómo era antes el comercio para saber cómo es hoy. Vamos a definir qué es derecho mercantil, vamos a ver las fuentes del derecho mercantil, quién es un comerciante, qué es un acto de comercio, los criterios de un acto de comercio, derechos y obligaciones de los comerciantes. Y la segunda parte del curso vamos a ver derecho societario, qué es una sociedad mercantil y cómo se diferencia de una sociedad civil, de una asociación civil, cuántas hay, cuáles son sus reglas, cómo se constituye, qué es un acta constitutiva, qué es el registro público de comercio, qué es un corredor, que solamente puede hacer actos de comercio, o bueno, actos referentes a la materia mercantil, no actos de comercio, qué es una fusión, qué es una transformación de sociedades, qué es una escisión, cuántos tipos hay, qué es una disolución, cómo se extingue una empresa, y cuál es la relación de estas empresas con el derecho laboral, con el derecho fiscal, con inversión extranjera, con nacional y extranjería. Todo eso lo tenemos que ver. En un curso segundo de Derecho Mercantil, ustedes tendrían que ver todo lo relacionado a los títulos y operaciones de crédito, qué es una letra de cambio, qué es un cheque, qué es un pagaré, qué es una carta de porte, qué es un fideicomiso, qué es un reporto, qué es un crédito de habilitación y avío. Desafortunadamente esto es imposible por razones de tiempo que se los pueda enseñar. No nos va a dar tiempo para eso. El derecho mercantil tiene otras ramas, como el derecho bancario, que se regula a la luz de la Ley de Instituciones de Crédito, el derecho bursátil, cómo cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, el derecho de fianzas, a la luz de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el derecho de seguros, a la luz de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Podemos hablar del derecho corporativo, que es un híbrido de varias situaciones, del derecho empresarial, Incoterms, comercio exterior. Algunos hablan de derecho marcario, patentes y marcas, derechos de autor. Algunos hablan de jurismática, derecho a la información, comercio electrónico. Otros hablan de incluso derecho aduanal, de derecho aduanero, que es un híbrido entre fiscal y administrativo, pero que influye mucho. Algunas ramas se inmiscuyen, como les había comentado, el derecho fiscal, el derecho laboral, todo esto se implica en el derecho de la empresa, deben de saberlo, algunos derechos de autor, etcétera. Entonces, como se darán cuenta, el universo del derecho mercantil es enorme. Si ustedes quieren estudiar derecho mercantil y dedicarse a ello, van a tener que dedicar mucho tiempo. Es una rama muy bonita, estúdienla. Si alguien quiere hacer un posgrado, también podemos hablar de alguna rama en particular, para aquellos que les gusta el derecho privado. ¿Tienen alguna duda de la sesión del día de hoy, de la plática del día de hoy? No, profesor. De mi parte no, profesor. No, de mi parte no. Ok. No, profesor. Muchísimas gracias. Agradezco entonces su atención
El día viernes tenemos clase presencial y ahí sí les voy a preguntar lo que vimos el día de hoy, ¿ok? Entonces estudien por favor y muchas gracias por su atención. Nos vemos, niños. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, gracias.